Hola, soy Guillermo Tell y hoy les voy a contar un cuento llamado El Felizómetro. Las razones por las que el ingeniero electrónico de origen checo Mípero Snada se radicó en Speleta son bien conocidas. Su familia, descendiente de antiguos judíos sefardíes, comenzó a ser perseguida cuando la anexión de Praga por el régimen nazi. En aquel entonces el joven ingeniero entendió rápidamente cómo venía la mano y decidió escapar de la opresión y la casi segura muerte, huyendo hacia algún lugar donde la sola existencia fuera sinónimo de felicidad. Ese lugar, obviamente, fue Speleta. Algunos detractores de esta versión de la historia argumentan que Snada no tuvo posibilidad de elegir y que en su alocada huida escapó en el primer barco que se le cruzó por delante. Según esta versión de los hechos, lo importante no era saber a dónde iba a parar, sino sencillamente eludir el cerco fascista. Cualquiera fuera la verdad, la cuestión es que una vez en Speleta comenzó a trabajar de su profesión y en sus ratos libres se dedicó a desarrollar pequeños adminículos electrónicos de utilidad diversa. Eliminadores de cucarachas por fenómenos de inducción, limpiadores de vidrios por cargas electrostáticas o fabricadores de pozos ciegos por métodos isostáticos fueron algunos de los implementos que su humilde laboratorio, escondido en la buhardilla de su casa, vio pasar. Rápidamente su fama de fabricador de aparatos comenzó a trascender su barrio. Carlos Tarambano fue un psicólogo, psicoanalista y pionero de las neurociencias espeletenses que mientras estudiaba la profesión que lo hizo famoso, debió trabajar denodadamente en lo que la situación ameritaba, ya que su familia no podía costearle los estudios universitarios. Estas adversidades, en lugar de debilitar su ímpetu estudiantil, no hicieron más que fortalecerlo, ya que, según sus propias palabras, bregar en las inmundas aguas del trabajo fabril solo le demostró que había que hacer lo que fuera necesario para escapar de ese yugo. Nunca quedó claro si lo que pretendía Tarambano era realmente progresar desde lo intelectual y por ende desde lo profesional, o solo quería escaparle al trabajo manual, cosa esta que nunca estuvo en su cabeza como medio para ganarse la vida. Tras varios años de arduos esfuerzos, logró graduarse en psicología y transformarse hasta su misteriosa desaparición en uno de los personajes de referencia de las esferas científicas espeletenses. No pasaría mucho tiempo para que Snada y Tarambano cruzaran sus caminos. Circunstancialmente enfrentados por una disputa acerca de quién estaba primero en la cola de la feria, sus diferencias se fueron dirimiendo y terminaron trabajando juntos en la construcción de un aparato que Tarambano tenía en mente desde hacía años, pero para el cual lamentablemente no tenía los conocimientos técnicos necesarios. Tarambano quería construir un medidor de felicidad, para lo cual él entendía perfectamente el funcionamiento del cerebro y su expresión a través de ondas electromagnéticas, pero no poseía el manejo técnico para poder traducir esto a través de un dispositivo. Snada se convertiría en su alter ego electrónico. Preguntarse cuál era el objetivo de estos científicos al construir semejante artilugio escapa al humilde alcance de esta obra. Tal vez los motivaban las ansias de fama y reconocimiento. Tal vez solo el hecho de obtener pingües ganancias con su creación. Tal vez ambas a la vez. Independientemente de cuál fuera el verdadero interés de los creadores, el mismo quedó ensombrecido por los hechos posteriores a la presentación en público del mentado aparato. A pesar de que nunca podremos conocer las verdaderas razones por las cuales los mencionados científicos se vieron impelidos a hacer lo que hicieron, sí conocemos el origen de la idea que motivó a Tarambano durante muchos años y que probablemente sea también la responsable de lo posteriormente acaecido. Según se sabe de fuentes allegadas a los constructores del aparato, cuando Tarambano era un humilde estudiante que debía solventarse sus estudios, trabajaba en una fábrica de zapatillas en la zona sur de Speleta. El viaje le implicaba más de una hora de viaje en el colectivo local, hora esta que Tarambano aprovechaba para seguir durmiendo un poquito más, ya que ingresaba a su lugar de trabajo a las 6 de la mañana y por ende debía levantarse como tarde a las 4:30. Es necesario aclarar que como estudiaba en el turno vespertino, se acostaba muy tarde, por lo que los madrugones se le hacían absolutamente inhumanos. Para colmo de males, sábado por medio debía ir a la fábrica a cubrir guardias rotativas, por lo que no le quedaba ni el consuelo de dormir bien el fin de semana.
Una mañana de un sábado invernal particularmente crudo, Tarambano subió al semivacío y silencioso colectivo, consiguió un asiento en la fila de A1 y se quedó dormido. En algún momento del viaje, la algarabía a bordo del ómnibus lo despertó. Miró lo que sucedía y se dio cuenta de que se había llenado de jóvenes alegres que salían del baile. Evidentemente, cuando el colectivo pasó por la zona de boliches detrás de la estación, los que salían de la joda no podían impedir seguirla arriba del bondi y entre cantos y gritos despertaron a todo el pasaje. La joda arriba del micro siguió unas cuantas cuadras más hasta que al final, llegando a la zona de Villa Vidrio, todos los felices se bajaron y la paz volvió a reinar en el lóbrego y helado recinto. Las imágenes de felicidad que mostraba esta gente impactaron de forma inmediata en la cabeza de Tarambano. A pesar del silencio reinante, ya no pudo volver a conciliar el sueño. Eran jóvenes iguales que él, pero a diferencia de él, se los veía felices. Eran humildes, su ropa lo demostraban. Vivían en la villa, probablemente no tuvieran trabajo y seguramente no se estaban formando profesionalmente tal como lo hacía él. En definitiva, el futuro no les auguraba nada bueno, pero en ese instante, en ese preciso instante, ellos eran felices y él no. Estaba claro en su cabeza que el porvenir era más auspicioso para él que para ellos, pero en ese momento él se sentía el último desahuciado de la tierra. Concluyó en su sencillo análisis que la felicidad era meramente circunstancial y que por ende la felicidad como sensación constante, como estado permanente y de completitud en la vida de las personas, no existe. Solo existen momentos felices. Se dio cuenta también que la felicidad no depende de ningún tipo de bien material y que solo era un estado mental. Básicamente es una cuestión de contexto. Cosas extremadamente sencillas que en circunstancias normales ni siquiera nos llamarían la atención pueden hacernos felices en condiciones particulares y viceversa. A pesar de buscar una lógica, una fórmula para obtener la felicidad, sus investigaciones no arribaron a nada. Como elemento para poder seguir con sus investigaciones, se dispuso construir el ya mencionado aparato y acá es donde interviene nada. Con la colaboración del ingeniero checo, logró finalmente medir la felicidad y sus hallazgos fueron sorprendentemente premonitorios. El aparato estaba diseñado no para medir la felicidad instantánea, o sea, la del preciso momento en que se realizaba la medición, sino la felicidad de base de una persona. Esto dejaba en evidencia que más allá de las vicisitudes de la cotidianeidad, las personas tenían un nivel fijo de felicidad, que eventualmente podía subir o bajar, pero que a la larga y en promedio se mantenía constante. De esta manera se dieron cuenta que había gente que básicamente era feliz y otra que en esencia era triste. Esto no implicaba de ninguna manera que una persona triste no pudiera tener momentos felices, pero estos se diluían en la personalidad aciaga del individuo. Lo mismo sucedía con las personas alegres. Eventualmente podían sufrir episodios tristes, pero sus características personales siempre lo volvían a su estado de base. Probable y paradójicamente el final de la historia comienza con el descubrimiento de qué cosas tenían en común las personas de cada uno de los grupos distintivos. Primero se sorprendieron con algunos resultados preliminares, pero al extender la cantidad muestral del análisis se dieron cuenta que la tendencia era irreversible. Definitivamente la felicidad estaba asociada al nivel de ignorancia en forma inversamente proporcional. O sea, cuando más ignorante, más feliz. Y cuando más sabedor de las cosas, más triste. Se comprobaba de esa manera algo que la sabiduría popular sabía desde antaño, pero que ahora era demostrado desde el punto de vista científico. Nunca supusieron que su descubrimiento traería nefastas consecuencias para ellos y para la sociedad toda. El gobierno de ese momento, encargado de bregar por la felicidad de su pueblo, creyó conveniente no hacerle saber a su electorado cuál era su nivel de felicidad, o sea, su ignorancia. E incautó el equipo de medición y encerró a los científicos, aludiendo a que estos estaban promoviendo el desorden social. Como traidores a la patria fueron condenados a una cantidad de años en prisión suficientes como para que todos olviden o ignoren cuál fue el destino final de ambos.
Sobre el aparato de la discordia, algunos especuladores dicen que el mismo fue adaptado a los aparatos de comunicación masivo tipo televisión, radio e internet, de manera de hacer que el pueblo sea cada vez más ignorante y en consecuencia más feliz. Al fin y al cabo, según la solidaria visión de los gobernantes, a ellos solo les importa la felicidad de su pueblo.